Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisneros y en cada programa estaré presentando los aspectos más relevantes en el campo de la salud. No dejen visitar nuestra página web Salud y Mucho Más, donde encontrarán estas y muchas otras informaciones de gran interés para usted y su familia. Salud y mucho más. En el programa de hoy voy a hablarles sobre el tema de la anatomía. Todo el mundo habla de anatomía, pero aun cuando tenemos una idea bastante clara de que la anatomía tiene que ver con la descripción de los órganos, es importante entender qué llamamos nosotros y cuál es la importancia de la anatomía en la práctica de la medicina. La anatomía, como dije, es la ciencia en la biología y en la medicina que tiene que ver con la descripción de los órganos, la descripción, ubicación, forma, tamaño y características de los órganos que componen un organismo vivo. Eso se llama anatomía y es aplicable a todos los seres vivos. Sin embargo, en el caso de la medicina se habla de la anatomía humana. Y es importante porque aun cuando un órgano puede estar presentando problemas, indudablemente quizás una de las primeras manifestaciones que puede haber en el proceso de la enfermedad es la alteración de la anatomía del órgano, es decir, un trastorno del funcionamiento del organismo, tarde o temprano se traduce en un cambio en la forma del órgano. Y esto es lo que llamamos la morfología. Y cuando la morfología, o sea, la forma del órgano, está alterada en forma de enfermedad, se habla de morfopatología, es decir, la enfermedad en que afecta la forma de los órganos. Esto es importante porque no todas las enfermedades afectan la forma, el tamaño y la ubicación de los órganos, pero indudablemente esto es de interés. Hay una especialidad dentro de la medicina que se llama anatomía patológica. La anatomía patológica es una especialidad que está manejada por individuos conocidos como patólogos. El patólogo tiene la educación y las habilidades para identificar las alteraciones de la forma, de las características de un órgano y deducir de esos cambios en la morfología del órgano la patología, es decir, qué tipo de enfermedad es. Hay dos grandes áreas de anatomía patológica. La macroanatomía, que tiene que ver con la visualización del órgano completo, es la que se hace en las autopsias cuando se abre el cadáver o se abre un órgano en el área operatoria y se ve, digamos, a simple vista los cambios que el órgano tiene, bien sea en su localización o en sus características generales. Y la otra es la anatomía microscópica, es decir, cuando se agarra una muestra de los tejidos de esos órganos, se llevan al microscopio y entonces se buscan esos cambios que en un momento dado pueden representar o dar la clave de qué puede ser lo que está pasando. De tal manera que el diagnóstico final en medicina lo da es el patólogo cuando examina el órgano afectado. Hay otro aspecto de la anatomía que es la anatomía que se ve a través de los métodos de diagnóstico por imágenes. Porque en el pasado la única manera de ver los órganos era o verlos a simple vista, ver la anatomía de los brazos, de las extremidades, de los ojos, de las cavidades, examinar los oídos, la nariz, la garganta, etc. Y ver cambios anatómicos allí. Pero la parte de los órganos internos no había forma de verlo. Empezó con la radiología la posibilidad de ver por lo menos las estructuras óseas, ¿verdad? Los huesos. Y ver cambios en los huesos que pudieran en un momento dado sugerir no solamente fracturas y rupturas de los huesos, sino alteraciones y enfermedades que afectan también los huesos. Pero con el advenimiento de técnicas ya más modernas, a mediados del siglo XX, comenzaron a hacerse las primeras imágenes usando ultrasonido. Y luego eventualmente se incorporó la tomografía computada, que es una suerte de rayos X, y eventualmente la resonancia magnética. Estas tres modalidades de diagnóstico por imágenes permiten a los médicos especializados en este campo y a los especialistas ver los órganos sin tener que abrir al paciente. Y en esos casos, el criterio de enfermedad o normalidad está dado por la morfología, las características de los órganos que vemos a través de estos métodos de diagnóstico por imágenes.
Y en ese sentido, pues, el trabajo del radiólogo o del imagenólogo, como se conoce al médico que maneja esta disciplina, es el de identificar estos órganos, ver su ubicación, si es normal, si lo están ubicados en forma normal. Y parece mentira, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y es que hay alguna persona que tenga los órganos ubicados en los sitios equivocados? Sí, puede presentarse eso, y más aún, puede que crezcan estructuras tumorales o tumores o masas o colecciones líquidas que desplacen los órganos de su sitio normal, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que uno puede ver en el diagnóstico por imagen. La otra son los cambios generales en el patrón de cada órgano. Cada órgano tiene un patrón propio que está dado por las características de su tejido, de su vasculatura y de otras estructuras que lo rodean. Digamos que es la foto normal de esa persona, en este caso del órgano. Cuando alguna enfermedad altera la morfología de ese órgano, se produce un cambio y ese cambio puede detectarse a través de estos métodos de diagnóstico por imágenes, que es un método como una biopsia sin tener que sacar el órgano, ¿no? O como una exploración de la persona sin tener que abrirlo. Y permite identificar, entonces, como les dije, cambios en la morfología, en la forma del órgano, cambios en la ubicación del órgano, cambios en el tamaño, y es muy importante porque hay patologías que aumentan el tamaño de órganos, hay patologías que atrofian o involucionan, hacen que el órgano se reduzca de tamaño. Estas son algunas de las cosas que se pueden ver. Otra de las cosas que se pueden ver en el patrón de un órgano es si el cambio es diseminado o, como decimos nosotros, un cambio difuso en todo el órgano, o es un cambio focal, es un cambio que solo afecta una pequeña porción del órgano. Todas estas observaciones que se hacen a través de los métodos de diagnóstico por imagen ayudan al médico a establecer la probabilidad de que lo que se está observando sea algo patológico, y si es patológico, cuáles son los diagnósticos diferenciales, cuáles son las enfermedades más probablemente asociadas a esos cambios que estamos viendo. Y esa información se le reporta entonces al clínico, que utiliza la información de los diagnósticos por imágenes para compaginarlo con la información clínica del paciente, que son los síntomas y los signos que el paciente tiene, y de esta manera entonces se llega a un diagnóstico médico completo, es decir, síntomas y signos explorados por la clínica y diagnóstico por imágenes explorando la anatomía de los órganos. Espero que este pequeño micro haya sido de interés para ustedes y que les revele de alguna u otra manera la importancia que tiene el reconocer la anatomía anormal y la anormal para establecer la posibilidad de cuál puede ser la causa de la enfermedad, y en función de la identificación de la causa de la enfermedad, que es lo que se llama el diagnóstico, se hace la terapia, es decir, ya se sabe cuáles pueden ser las más probables soluciones al problema. Les habló el doctor José Antonio Cisneros, muchas gracias por su atención y espero que esta nota haya sido de interés para ustedes. Gracias y hasta un próximo episodio de Salud y mucho más.